Al rato les mando el link de las obras de hoy por si quieren acompañarnos en algún evento, si tienen tiempo. Hoy a las 6 está Artífice de Danza de Jalapa y a las 8 es Tierra Oceana de Daniel Danis, que presentamos Los Endebles y la Capilla. Gracias, Mauricio. Ok, son Y a 12 y las... 5. ¿Admito a Ajá. todos? ¿Estamos listos? Sí, adelante. Ok, Perfecto. vámonos. Hola, pues buenas tardes a todas y a todos. Un gusto recibirlos esta tarde para esta charla que vamos a tener con la UNAM. Nos da muchísimo gusto tener a la UNAM presente en el Antifestival, que pues su respuesta, la verdad, fue entusiasta desde que les presentamos el proyecto y quisieron apoyar y participar. Entonces vamos a tener dos charlas hoy y mañana con los responsables de distintos proyectos en la UNAM que nos parecieron importantísimos presentar dentro del Antifestival. Hoy tendremos una charla con la maestra Evo Sotelo y el maestro Juan Meliá, directores de Danza UNAM y de Teatro UNAM, respectivamente, y nos van a presentar el estudio de opinión para conocer el impacto del COVID-19 en las personas que trabajan en el sector cultural en México, o sea, nosotros. Más allá de estar resguardados en nuestras casas, cuidándonos del COVID y de sus efectos sobre nuestra salud, definitivamente toda esta pandemia está teniendo consecuencias muy fuertes sobre todo el sector cultural y de esto se ha ocupado la UNAM en un diagnóstico muy interesante que ya salió a la luz la semana pasada y que nos van a resumir ahora Evo y Juan. Entonces les presento muy brevemente a nuestros invitados. La maestra Evo Sotelo es coreógrafa por la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea y especialista en políticas culturales y gestión cultural por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha recibido distintos premios y de la crítica igualmente. Es directora de Danza UNAM y dirige el proyecto Danza Mínima. Muy bienvenida a Evoe, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. El maestro Juan Meliá es artista visual, gestor cultural especializado en artes escénicas, con estudios en arquitectura y comunicación. Fue director de difusión cultural de la Universidad de Guanajuato, luego director del Instituto Cultural de León, donde cofundó ahí el FIAC, y del 2009 al 2017 fue coordinador nacional de teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Además de ser representante de la Antena México del Fondo para las Artes Iberescena. Y del 2017 al 2018 fue secretario ejecutivo del FONCA. Entonces, pues sin más, agradeciendo también a la gestión de Elizabeth Solís, que trabaja en Teatro UNAM y que estuvo muy al tanto de toda esta coordinación, le paso la palabra a Juan Meliá.
Bienvenido, Juan, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola a todas, hola a todos. De verdad, muchas gracias por recibirnos y por eh, permitirnos acercarnos en un momento que es tan complejo, creo que para todas y todos, ¿no? ¿Me escuchan bien? Espero que todo esté Sí, bien. perfecto. Ok, es importante para mí comentarles que Cultura UNAM, a través de la Cátedra Internacional en Gestión Cultural Inés Amor, de reciente formación, reciente creación, decidió durante los meses de abril iniciar estos trabajos que la semana pasada se presentaron. El doctor Volpi nos encargó a un grupo amplio de especialistas de diferentes disciplinas y formaciones reflexionar qué podíamos hacer ante diferentes tensiones que estaban aconteciendo. Estábamos recibiendo, por un lado, muchísimas llamadas de miembros de la comunidad desde diferentes líneas de trabajo en donde se solicitaba a la UNAM tener una postura ante lo que sucedía, ¿no? Generar manifiestos, como han sucedido en diferentes partes del mundo, que todos estamos viviendo de manera paralela a este mismo problema. Y Cultura UNAM decidió más bien enfocarse en un trabajo de reflexión y en construir una herramienta para poner en la mesa el diálogo sobre aquello que estaba aconteciendo. Y se hizo desde dos maneras. La primera, desde el ámbito de la emergencia, y la segunda, desde el ámbito de la posibilidad de reflexionar sobre el modelo cultural que hemos vivido en los últimos años y aprovechando que vamos ahora todos un poco más lento en el sentido de que lo presencial no es posible, ¿no? Y todo lo que eso conlleva, el poder reflexionar sobre el caso para ver si podíamos desarrollar recomendaciones o elevar el proceso de la discusión que estaba y ha estado realmente muy enfrentada, muy crispada. A partir de esas dos determinaciones, se presentaron la semana pasada tres procesos, ¿no? El primero es un documento amplio que se titula Para salir de terapia intensiva, estrategias para el sector cultural hacia el futuro. El segundo es un estudio de opinión desarrollado a nivel nacional, que ahora comentaré, sobre las consecuencias tanto en el sentido de el impacto socioeconómico como en las labores creativas en relación al sector cultural, en los creativos, pero también en los agentes culturales del país. Y por último, se iniciaron también desde la semana pasada, específicamente a través de la cátedra Inés Amor, una serie de foros que correrán de la semana pasada a fin de año sobre lo que está aconteciendo, sobre algunos de los puntos que emanan de los documentos anteriormente mencionados y que pondrán en la mesa la reflexión sobre estos temas. Iniciaré esta conversación presentando en primer lugar el documento de estudio de opinión. Después cederé la palabra a Evoe para que nos comente específicamente las líneas de trabajo que planteamos todo el equipo conformado por personas que ustedes conocen muy bien, Mario Espinosa, José Wolfer, Mariana Gandra, la propia Evoe, un servidor en relación a las artes escénicas, ¿no? Y después estaremos abiertos a hablar sobre el tema de la mejor manera posible. Estaremos proyectando algunas cosas, algunos de estos documentos, pero creo que es importante comentarles desde el principio que todos los documentos son absolutamente públicos. Los pueden descargar de la página cultura.unam.mx/diagnóstico cultural y pueden tanto bajar los documentos que ahorita veremos, pero también pueden bajar, y ya nos los han solicitado a través de la cátedra, los documentos de apoyo en relación a la encuesta, todas las 104 tablas cruzadas que se desarrollaron, que espero poder proyectarles alguna de ellas ahorita, específicamente de danza y de teatro. Y por otro lado, también pueden encontrar todos los tres ensayos que se les pidieron especialistas, uno de ellos de la UNAM, Julia Flores, quien desarrolló hace algunos años, en 2004, 2006, si mal no recuerdo, la encuesta de consumo cultural en México, y dos especialistas de la UAM que hicieron una primera lectura sobre los resultados de la encuesta.
Enrique de la Garza y Eduardo Nibón. En todo eso puede ser consultado en dicho documento. Bueno, iniciaré entonces con la reflexión sobre la encuesta, sobre el estudio de opinión. Espero que pueda verse completamente. Ok, es importante comentarles que este estudio se desarrolló hace ya más de un mes. Concluyó hace más de un mes, el día 22 de mayo. Inició el 11 de mayo y terminó el 22 de mayo. Creo, en ese sentido, importantísimo porque se hizo en un momento, creo que fundamental. Todos lo vivimos juntos, todos vimos lo importante que estaba, o lo difícil que era ese momento y el grito de desesperación que creo que estaba en gran parte de la comunidad cultural. El estudio se desarrolló pro bono por el grupo Mitofsky y a manera de un estudio de opinión fue contestado por 4.168 personas. Lo quisieron empezar 6.678 y no lo terminaron 2.427 de ellas. ¿Qué se estudió? ¿Qué preguntas se desarrollaron? Se les pidió a todos aquellos que lo hicieron datos de alcance general, la clasificación de su actividad dentro del sector, cómo había sido su impacto financiero y su impacto creativo en esos primeros meses de la pandemia. Y principalmente fue respondido por 2 de las 5 zonas geográficas en que casi siempre nos reflejamos en el ámbito cultural. Se respondió principalmente desde la zona centro y centro-occidente. Y principalmente desde la Ciudad de México, un altísimo porcentaje, el 65%, y después siguieron estados como el Estado de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Morelos, Guanajuato, Yucatán y Querétaro, que fueron desde donde más se respondió a la encuesta. Sí, tenemos claro que se respondió desde todos los estados del país, pero principalmente desde los entornos urbanos. Datos de alcance general. La respondieron más mujeres que hombres, el 52%. Un dato muy importante es que fue respondida principalmente por las personas de entre 25 y 55 años. Más del 78% de las personas que respondieron lo hicieron desde esas edades. Y algo también importante es que el 45% de los que respondió tenía licenciatura, el 19% maestría y el 5.2% doctorado. Este dato es importante porque también vimos, y lo van a ver más adelante, que las personas que han tenido más impacto en relación a problemas económicos son aquellos que no tenían estudios, ¿no? Eso lo veremos más adelante y ha resultado también claro ya en los estudios y los análisis que han desarrollado los 3 especialistas que les mencioné. Se respondió principalmente por personas que vivían en familia, el 67%, o solos, el 18%. Y solamente el 2.6% de las personas que respondieron manifestaron tener algún tipo de discapacidad física, sensorial, intelectual o motriz. Voy a irme muy rápido solo porque todo esto ustedes seguramente ya muchos lo leyeron, pero para mencionar algunos datos que nos sorprendieron. El monto del ingreso mensual de las personas, y hago énfasis en el mensual, que se tenía antes de la pandemia, del inicio de la pandemia, está principalmente en el ámbito de menos de 10,000 a 30,000 pesos, que son las 5 primeras franjas que ven ustedes proyectadas en la tabla de la izquierda. Si sumamos esta parte, da aproximadamente el 40% tiene como ingreso mensual de menos de 10 a 30,000 pesos. Y tiene dependientes económicos un 52% de los mismos. En relación a cómo se definen dentro de su actividad, ya estoy hablando de la clasificación de sus actividades dentro del sector, principalmente respondieron personas que se consideran independientes, ¿no? o parte del ámbito de la gestoría independiente. El 18% como independientes específicamente, el 9.8% como productores o gestores independientes, el 5.8% desde empresas de negocios. Y es claro que aquellas personas que no cuentan con acceso a Internet, como pueden ser artesanos independientes, respondieron
respondieron mucho menos, tuvieron la oportunidad de responder mucho menos. También dentro del sector, quienes principalmente respondieron son los que comprenden el ámbito de la literatura. No están en el primer lugar de la tabla porque se dividió esa pregunta en artes del libro, literatura, promoción de la lectura, pero si sumamos esos puntos, abarcarán casi el 10%. Después siguieron el teatro, las artes visuales, la enseñanza del arte, la música y la danza como aquellos que más participaron dentro de la encuesta. También es de llamar la atención que los que más participaron fueron los que tenían mayor cantidad de tiempo trabajando dentro del sector cultural y creativo. Tenían el 68%, más de 10 años trabajando en el medio. Es un reflejo claro de que la respondieron personas del ámbito profesional del sector. Y la mayoría de ellos, como les decía, independientes, el 53%, o asalariados con actividad independiente, el 23%. En quiénes son las instituciones o personas que emplean a los que respondieron está muy repartido, ¿no? Pero si sumamos varios de estos puntos, principalmente es de trabajos de autoempleo, el 11.4%, de instituciones culturales independientes, el 10%, y de empresas culturales de industria creativa, el 8.6%. También hay un reflejo, casi el 20%, que son contratados directamente por instituciones gubernamentales o instituciones educativas. El 75% dedica su tiempo completo a su práctica artística creativa. Esto es un dato importante. Y su porcentaje de ingresos viene de esa práctica. El 47% respondió que sus ingresos principalmente entre el 80% y 100% son de su práctica artística. Y después hay un porcentaje también importante que divide sus ingresos entre práctica no artística y práctica y ingresos por práctica artística. Ese dato también es importante porque estas personas han sufrido menos, aquellos que tienen combinados sus ingresos, que las personas que solamente reciben ingresos por la práctica artística. También se les preguntó algo, considero importante, en el momento que estamos viviendo. Si forman parte de asociaciones, colectivos, otras formas de organización laboral, y el 75% contestó que no, ¿no? Eso es algo que creo que deberíamos analizar como gremio de manera muy, muy importante. Después se les preguntó ya cuál fue directamente el impacto financiero que tuvieron durante la pandemia. Recuerden que esta encuesta terminó el 22 de mayo, ¿no? Eran los primeros meses. Ahora esto podría multiplicarse por 2 o no, si sumamos ya que ha habido iniciativas desde el ámbito federal y desde algunos ámbitos independientes o de algunos gobiernos estatales para ayudar a la comunidad. Será interesante que un día antes que estos resultados salieran públicos, el gobierno federal lanzó una encuesta que en algunos casos se parece mucho a esta y podrá dar datos importantes de la continuidad de la pandemia que todavía tenemos meses por delante que enfrentar. Pero en relación al impacto de pérdida de ingresos, el 56% mencionó que sí había tenido pérdida de ingresos en relación a su trabajo, y es de destacar que el 30% a esa fecha había perdido del 80 al 100% de los ingresos y el 12% respondía que había perdido del 60 al 80%. Es claro que el 20% respondió que había perdido de 0 al 20% de sus ingresos, y principalmente fueron aquellos que estamos contratados directamente por instituciones públicas. Han tenido imprevistos en relación a su práctica artística, como gastos imprevistos. El 59% manifestó que sí. Y también se les pidió que calcularan en ese momento, al 15 de mayo, qué gastos habían tenido, o pérdidas o gastos extraordinarios. Y en ese momento la mayoría se movía de menos de 10,000 pesos a 30,000 pesos. El 62% estaba en ese porcentaje. Y una vez más les recuerdo que son datos que terminaron de preguntarse el 22 de mayo. Se les preguntó también si habían desarrollado acciones para complementar sus gastos después de su disminución de ingresos. Varios de ellos, solamente el 12% que no había sido necesario, pero de ahí en adelante todos son en relación a que no pueden
no habían podido recuperar nada, el 11%, no habían tenido muy pocos ingresos por trabajo artístico creativo, el 7.5%, y van a ver que es un reflejo en relación a los ingresos vía trabajos en cuestión digital, pero todos los demás que siguen de la columna del 10.9 son solicitudes de préstamos a amigos, a instituciones financieras, que o solicitaron aplazamiento de pagos a instituciones financieras o pusieron algunos de sus valores en prenda. Se les preguntó también si tenían ahorros. Antes de la crisis respondieron el 30% que no tenía ahorros o que solamente tenía ahorros de 1 a 2 meses. Al 22 de mayo respondieron que ya estaban el 50% sin ahorros o que tenían como ahorros 1 o 2 meses el 25%. También se les preguntó si contaban con seguros. Solamente el 20% manifestó tener seguro de salud, ¿no? Sea de ámbito público, el 11%, o de ámbito privado, el 8.8%. Y aquí creo que entró también un conflicto porque muchos no contestaron, el 42%, en relación a que existe un tipo de seguro de salud que es público, pero no es integral, ¿no? Y lo vamos a ver reflejado en aquello que recomendaban tener un poco más adelante. También se les preguntó si tenían ingresos o dependían de trabajos ajenos a lo creativo. El 60% respondió que no. Y si se habían quedado sin ingresos, dado la crisis sanitaria, el 57% respondió que no, y solo el 38% directamente respondió que sí había quedado sin ingresos. Pasamos ahora a si podían calcular lo que esperaban recibir durante este año y lo que creían después de la crisis que obtendrán durante este año. Esto es un porcentaje, ¿no? De las 4,000 personas respondieron, algunas menos que estos ingresos, algunos más que estos ingresos, y la diferencia son 30,000 pesos, que se corrobora con lo que yo mencionaba anteriormente. El total de ingresos que en promedio esperaba recibir las personas son 113,000 pesos durante el 2020, ahora creen que van a recibir 80,000. Ahora, en cuestión de su impacto en el trabajo creativo, la mayoría respondió que habían perdido capacidad creativa, ¿no? El 46% sumado al 22% que la habían visto disminuida o perdida, y muy pocos incrementada, el 17%, y menos todavía 1.7% incrementada acompañada de generación de ingresos. A los que la habían tenido disminuida se les preguntó si cuáles eran las razones. Principalmente, la principal era el acceso a recursos necesarios para su práctica artística, y en nuestra práctica, la escénica, eso es absolutamente claro, ¿no? El 12.8% respondió que era por cuestión de estrés y el 8.4% por responsabilidades familiares. A los que habían tenido un aumento de su productividad, la respuesta del por qué era que tenían más tiempo libre, el 7.6%, que la crisis les había generado nuevas ideas, el 5.1%, o mayor motivación artística, el 4%, o necesidades de mayor ingreso, el 4.1%. ¿Qué esperan después del COVID? ¿Tienen planes para recuperarse? El 72% respondió que no. ¿Qué consideran como condición más cercana para recuperarse como problema? El 24% era el montón de incógnitas que tenemos hoy día abiertas, que no sabían por dónde empezar, el 7.9%, o que estaban trabajando un plan, pero todavía no lo tenían establecido. Y a esta pregunta que considero importante en relación a lo del seguro y seguridad social integral, se les pidió que calificaran del 1 al 5 cada uno de estos puntos, y estos son los promedios que se encontraron en la suma de estos 4,000 respuestas a la encuesta. Y era calificar lo que consideraban de importante como política pública dentro de la productividad o en relación al trabajo del sector. Es importante que si sumamos varios de ellos, como el cuidado de infantes, en la asistencia legal, los permisos con apoyo económico para cuidar a los seres queridos, los préstamos, la licencia por enfermedad o el acceso a cosas accesibles a cuestiones de salud, es una suma de lo que podríamos tomar en cuenta como seguridad social integral. Hay otros puntos que creo que son importantes, como la condonación de préstamos estudiantiles, que salieron también muy altos calificados,
o la capacitación para adquirir competencias de negocios, que es algo que se refiere mucho también a todo lo que son herramientas digitales que vimos que estábamos también bastante atrás. También se les preguntó qué esperaban como medidas urgentes en relación a esta crisis y estas eran preguntas que uno debía contestar por escrito, no debía calificarse. La suma de todas estas reportó un 36% de medidas de apoyo económico o laboral hacia el sector y un 19% de atención a la salud y a la emergencia sanitaria y un 7.2% a la dignificación del empleo en el sector cultural. En cuestión de herramientas digitales, se les preguntó también qué esperaban, bueno, si trabajaban y tenían ingresos por su trabajo en línea. El 58% respondió que sí, pero que no tenía ingresos. Solamente el 14% que la trabajaba, pero con remuneración. Eso es en relación al antes de la crisis. Al 22 de mayo respondían ya que habían tenido un aumento del 21%, que seguía trabajando en línea, pero que ya tenían ingresos remunerados. ¿Cuál era ese ingreso porcentual en cuestión a su ingreso total? Solamente el 34% entre esas 4,000 personas era el ingreso promedio que tenían por ingresos de trabajo en línea. Si había sido sencillo o no acercarse al trabajo en línea, el 46% más o menos respondió que había sido realmente difícil, pero también el 55% respondió que iba a seguir trabajando después, en línea después de la pandemia. ¿Y cuáles eran los desafíos para el sector en este momento? El 77% pensaba que la cultura era una herramienta importante para la sociedad. Si habían recibido compensación económica, 48% no había recibido esta compensación económica por trabajar en cuestiones culturales en este momento. El 23% además lo sumó, dando un 63%, casi el 70% que no había recibido compensaciones económicas por esos trabajos a esa fecha, reitero. Y también, por supuesto, respondían que sí buscarán aprovechar las oportunidades desde un trabajo creativo, que todas las oportunidades que se abran después de la pandemia, aunque que sí reciban pago, algunos aunque no reciban pago, pero también es importante que muchos empezaron a decir que trabajarán en cuestiones no creativas, aunque después de la pandemia, ¿no? Y eso es algo que creo que debe llamarnos la atención a todos. Se les preguntó también dónde esperaban tener oportunidades en la recuperación del sector cultural, y es una respuesta muy repartida. Principalmente está en la industria creativa, en el trabajo como el autoempleo, talleres y cursos, en la docencia, y el 7.7% en dependencias de gobierno. Ya casi termino. Se les preguntó también qué considera, si estas actividades han beneficiado a la sociedad durante la pandemia. El 87% respondió que sí. Y esta última pregunta, que creo importante, y también Eduardo Nibón hizo mucha énfasis de ella en relación a políticas, ¿no?, que creo que debemos construir entre todos, ¿no? El 41% de las personas respondió que la falta de recursos económicos de la población en general será un gran problema después de la pandemia para acceder a las cuestiones artísticas, y el 35% respondió la recuperación de públicos. Esta sería el fin de la presentación, y le pediría ahora a Evoe que comentara en relación a las propuestas que en el estudio quedaron más planteadas en cuestión de qué se considera como elementos a reflexionar dentro del ámbito de la danza, el teatro, la música y todas sus posibles hibridaciones. Te dejo el micrófono, Evoe. Perdón, es que tenía mi micrófono puesto. Gracias, Juan. Bien, yo les voy a comentar una síntesis de lo que trabajamos, nuestras líneas de trabajo en relación al ámbito de las artes escénicas, y considerando que esto es básicamente un ejercicio de reflexión y de análisis sobre la situación actual que está
enfrentando el sector de los profesionales del arte y la cultura en México a partir específicamente de esta situación de pandemia por COVID-19, pero también incluyendo una perspectiva histórica en algunos temas que siguen siendo temas rezagados y de vital importancia para mejorar las condiciones del sector cultural. Entonces, suponiendo que algunos han leído este estudio o este documento, pero que algunos otros no, voy a permitirme hacer una síntesis, digamos, de estas líneas de acción para poder promover una discusión al final, un poco, vaya en los mismos términos para todos, vaya a abrir un espacio de preguntas y respuestas, pero también de debate. Básicamente trabajamos sobre el ámbito educativo, académico, la creación y la investigación, sobre la reflexión en el ámbito laboral, en los aspectos socioculturales, en los aspectos económicos, y al final hicimos algunas propuestas o una visualización de acciones urgentes a corto y mediano plazo. Entonces, comienzo con la síntesis. Suponemos, estamos en el entendido de que las artes escénicas en México es un sector amplio y complejo que agrupa disciplinas que tienen diferentes realidades y necesidades. La danza, la música, el teatro, pero también todas sus hibridaciones y las distintas derivaciones que abarcan desde lo popular hasta lo experimental, lo clásico, lo tradicional, ¿no? Es un ámbito complejo y debido al confinamiento a partir de la pandemia por COVID-19, las artes escénicas han tenido una prueba muy severa de estrés porque pues, nos hemos obligado a una pausa que compromete esta naturaleza presencial de las artes escénicas. La emergencia sanitaria nos ha confinado y nos ha exhibido las fortalezas de nuestro sector, pero también las debilidades al interior de cada una de estas disciplinas. En lo relativo a la formación académica, el teatro, la danza y la música, se han encontrado en esta situación con viejos y nuevos retos. Entre ellos está la dificultad, por ejemplo, de la enseñanza escénica a distancia, así como la incorporación de protocolos nuevos de seguridad sanitaria que nunca antes habíamos pensado necesitar, ¿no? Y esto vaya en los procesos formativos que implicarán una nueva época de cambios en las dinámicas de formación. Los diversos campos de acción que conforman el ámbito de las artes escénicas presentan urgencias relacionadas con las formas de programación, de circulación, de difusión, de producción, de formación y de promoción. Y estas carencias en ocasiones definen los alcances de estas disciplinas. La producción y el impulso del pensamiento actual, crítico, dinámico de la danza, la música y el teatro y todos sus cruces disciplinares resultan hoy en día fundamentales para potenciar el desarrollo del arte escénico en México. Entonces, un ejemplo particular de esto es la necesidad de que la presencia escénica asuma un modelo de temporadas, circuitos y un sistema muchísimo más amplio de pensar, digamos, la promoción y difusión de las artes escénicas en lugar de esta visión de programación de funciones únicas que se dan sobre todo al interior de México, ¿no? En las entidades federativas, supongamos que en la Ciudad de México es un poquito más frecuente observar estos circuitos de promoción y difusión de temporadas amplias, pero al interior de las entidades federativas esto es poco frecuente. Entonces la intención es considerar la pertinencia de ampliar esta visión sobre la producción y la difusión del arte escénico.
Nuestro país cuenta con diversos fondos que han sostenido el desarrollo individual y colectivo de los creadores y de los proyectos a lo largo de muchísimos años, pero programas como el FONCA o diferentes becas estatales y municipales o centros de producción públicos e independientes, los fondos internacionales en donde participamos institucionalmente como nación, y algunos estímulos fiscales provistos vía EFIARTES, por ejemplo, están desarticulados y no guardan una relación entre lo que se apoya y lo que se promociona o produce. Esto es una evidencia, una falta de vinculación y provoca un modelo que exhibe grandes carencias en cuanto a la movilidad, a la vida sostenida de las producciones y al desarrollo de los procesos profundos que incluyen la necesidad de crítica, de investigación, de experimentación y producción, que sean acordes a los requerimientos de los artistas escénicos actualmente y que garanticen procesos creativos de largo aliento y de largo alcance. Es muy importante pensar y ejercer políticas públicas que reviertan esta situación. La coyuntura a partir de esta pandemia nos marca claramente una necesidad de reflexión y de análisis del estado de la danza y de la música y del teatro en México y vaya que desemboque en la articulación orgánica y el diseño de procesos nuevos y de nuevas formas y fuentes de producción, de circulación y de sostenimiento de las artes escénicas, para promover un nuevo y muy importante impulso en las distintas y diferentes comunidades que la conforman. Se propone en este análisis y en esta reflexión las siguientes acciones con el fin de retomar procesos creativos y de investigación. También con la intención de abrir espacios escénicos, de recuperar a los diversos públicos cautivos de estas disciplinas para que regresen a las salas, a los teatros, a las temporadas, festivales y circuitos. Y con el fin de repensar también en general el quehacer dancístico nacional. Y aquí quisiera ir de manera también un poco rápida sobre lo que les comentaba que son nuestras líneas de trabajo. En torno al ámbito educativo, académico y la creación e investigación, es importante generar programas permanentes de difusión, debate, formación y actualización artística entre universidades públicas y privadas del país, con la finalidad de promover la reflexión, la investigación y la experimentación entre los profesionales del arte y la cultura, a la vez que estimular los procesos de colaboración transdisciplinaria entre diversos campos de conocimiento en el arte, la ciencia, la tecnología y los saberes comunitarios, entre otros. También es importante promover la creación de pensamiento escénico y visibilizar la producción de conocimiento artístico para divulgar los hallazgos y facilitar la circulación de saberes entre las diversas zonas del país. Es importante incluir en las artes escénicas como materia fundamental, a las artes escénicas como materia fundamental y obligatoria, no complementaria ni opcional, dentro del plan de estudios de educación básica y media superior, desde una perspectiva amplia e integral y a partir de estrategias enfocadas en el desarrollo de procesos de sensibilización hacia las artes y en la expansión de las capacidades expresivas y cognitivas de las niñas, los niños y los jóvenes. Las y los jóvenes. Es importante también considerar, enfatizar en el ámbito escolar la participación activa de las y los alumnos en procesos de creación y análisis, vinculando a las y los profesionales del sector de manera directa en la formación temprana de públicos y futuros colegas. Es importante apoyar de manera específica los proyectos que impliquen la inclusión de jóvenes audiencias como agentes de sus propios procesos creativos, ampliando esta idea de teatro para y por las niñas y los niños a un teatro para, por y con los niños y las niñas y los jóvenes en general.
bien, vemos la importancia también de impulsar el desarrollo profesional de todos los agentes de las artes escénicas, autores, técnicos, gestores, investigadores, docentes, etcétera, con iniciativas que contemplen la actualización tecnológica por medio de proyectos, foros y centros educativos descentralizados que permitan el acceso a contenidos de alto nivel y que procuren la participación de artistas de vanguardia. Es decir, la importancia de un pensamiento, de propiciar un pensamiento actualizado. Vemos que es fundamental apoyar a los creadores, intérpretes y agrupaciones para encontrar opciones monetizables de difusión y producción de contenidos en redes sociales e internet y generar programas de equipamiento que permitan a las y los creadores escénicos contar con las herramientas necesarias para dar a conocer e implementar su trabajo creativo a distancia, impulsar la creación de comunidades de espectadores a través del trabajo de estas compañías a lo largo y ancho de todo el país. En cuanto a la situación laboral, vemos lo fundamental de desarrollar un programa nacional de sustentabilidad económica para artistas y profesionales de las artes escénicas, que incluya la participación de instituciones tanto públicas como privadas, de los ramos educativos, cultural, del trabajo y la economía, entre otros. La importancia de lograrlo implica tener una visión de alcance nacional, integradora, participativa y comunitaria, que desde diversos ejes de trabajo, objetivos de acciones, responda a la emergencia generada por el COVID y al mismo tiempo contribuye a reactivar la vida laboral y la actividad creativa en el país. Esto deberá incluir la implementación de leyes, fondos, programas, acuerdos y convenios, entre otras herramientas que promuevan y dinamicen el campo laboral mediante acciones específicas que garanticen condiciones dignas de trabajo, reconociendo el papel central de la cultura durante y después de esta crisis. También analizamos la importancia de consolidar de forma urgente el derecho a guarderías, seguridad médica, vivienda, créditos y jubilación, con la finalidad de apoyar y garantizar el bienestar social de las y los trabajadores de las artes escénicas y de la música de manera permanente. Este es un tema, sabemos, en el que hemos trabajado por muchísimos años y que aún sigue siendo un rezago, ¿no? Y hoy con esta situación de pandemia, pues evidentemente se vuelve muchísimo más urgente la atención. También analizamos la importancia de reconocer el carácter informal que permea el trabajo del gremio escénico, incluso cuando la relación laboral se sostiene con el Estado. La importancia de idear contratos que puedan nivelar la balanza de los riesgos de cada una de las partes que cada una de las partes asume, el contratante y el contratado. Vimos también lo fundamental de generar mecanismos que regulen y protejan las condiciones laborales de las y los profesionales de las artes escénicas, aun cuando éstas ocurran de manera esporádica o independiente, y de garantizar el acceso a las prestaciones laborales marcadas por la ley para todas las personas y colectivos que laboren en espacios gubernamentales. La importancia de simplificar trámites burocráticos y contractuales, abreviar el cumplimiento de pagos y retribuciones económicas para contrataciones previamente realizadas, dar solución inmediata a los pagos pendientes a artistas y profesionales de las artes escénicas por parte de instituciones e instancias culturales privadas y públicas, ya sean federales, estatales o locales. La importancia y urgencia de eliminar las prácticas que orillan a las y los trabajadores de la cultura a trabajar por un porcentaje de taquilla cuando ejercen su oficio en espacios gubernamentales. Consideramos que esto deberá ser el Estado quien asuma los riesgos económicos de la programación durante la reapertura. Analizamos la importancia de crear, actualizar y reforzar las sociedades y asociaciones de gestión colectiva, así como las de los derechos de autor, de
trabajar en pos de la creación de sindicatos nacionales para el gremio de las artes escénicas, medio de mesas de trabajo entre las asociaciones y sociedades de gestión colectiva y las instituciones culturales de gobierno, la importancia de generar protocolos que permitan a las y los trabajadores de las artes escénicas resolver inconformidades o injusticias ocurridas en el espacio laboral. Esto también es un tema muy importante y también rezagado. Establecer criterios y modelos de tabuladores nacionales para las diferentes disciplinas de actividades de las y los creadores e intérpretes, las compañías, las casas productoras y en general los distintos actores involucrados en la danza, la música y el teatro, que funcionen como un referente de consulta tanto para las instituciones públicas como para los colectivos independientes y productoras privadas. Para ello se debe estudiar diversos criterios y parámetros como la trayectoria, el número de horas trabajadas, la incidencia de los proyectos, la duración de los mismos y las condiciones de movilidad o circulación a los que se atienen, entre otros aspectos. Estos tabuladores deberán ser públicos y transparentar su metodología de construcción, promoviendo que cualquier persona que se dedique a las artes escénicas sepa cómo se calcula el valor de su trabajo. Eso también creemos que es muy importante. En el aspecto sociocultural, analizamos la importancia de instrumentar políticas públicas en el marco de una justicia distributiva para resolver las inequidades históricas que han dificultado el acceso igualitario a las artes escénicas y su representatividad, e impulsar fondos de apoyos urgentes susceptibles de consolidarse en un programa cultural permanente dirigido a colectivos y proyectos que propicien circuitos alternos de difusión y movilidad, proyectos y programas que contemplen la paridad y equidad de género entre sus realizadores y que promuevan y se sustenten en el estudio de lo local, fomenten una cultura de paz y respeto a los derechos humanos. La importancia de desarrollar estrategias para impulsar artistas recién egresados o que nunca han tenido un apoyo o estímulo del gobierno federal, estatal o municipal, de crear un fondo de ayuda para la reapertura de espacios culturales independientes que incluya desde apoyo para la sanitización hasta el soporte operativo durante un periodo significativo y razonable, al tiempo que determine las medidas que deben implementarse en cada etapa para cuidar por igual a públicos, técnicos, gestores, creadores, etc. La importancia vital de integrar la formación artística al plan de estudios de los niveles básico y medio superior, en el cual se requiere de la participación de un profesorado especialista en artes escénicas en todas las escuelas públicas y privadas. Las y los docentes deberían ser capaces de impartir las asignaturas y colaborar en la implementación de un plan de estudios renovado que impulse la formación de niños, niñas y jóvenes a partir de un proyecto integral de desarrollo humano. Para la construcción de una nueva sociedad, es urgente establecer un vínculo profundo entre el sector de profesionales de la cultura y el arte y las instancias encargadas de la educación de nuestro país. Quienes la conforman deben tener acceso al desarrollo pleno e integral de sus capacidades intelectuales y sus sensibilidades, así como a la construcción de su identidad en un entorno de libertad, diversidad y respeto. Reflexionamos sobre la importancia de crear un programa federal de desarrollo cultural enfocado a la vinculación entre entidades federativas a través de redes de desarrollo y capacitación artística, circuitos de promoción y difusión cultural y acciones de desarrollo comunitario, entre otras. Y también la importancia de impulsar la movilidad y el alargamiento de la vida de las obras, las producciones y los montajes de danza, música y teatro, buscando el diseño de circuitos tanto públicos como independientes que integren espacios escénicos, centros culturales públicos y privados, entre otros. En lo económico, entre otras cosas, analizamos la importancia de implementar créditos y estimular la participación de la iniciativa privada en producciones y proyectos culturales, de generar un programa de butacas solidarias por medio del cual la iniciativa privada financie el regreso de los públicos a los espacios escénicos,
de ofrecer programas de estímulos fiscales por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la condonación parcial o total del pago de impuestos de los trabajadores de la cultura a través de donación de obra y saberes artísticos dirigidos a estudiantes de nivel básico y medio básico, y subvencionar el diferencial de taquilla generado por la disminución del aforo de los teatros independientes, resultado de los diferentes protocolos de la nueva normalidad. Entre las acciones urgentes que contemplamos a corto plazo está la de impulsar el empleo directo en el sector a través de la organización y el financiamiento de presentaciones en circuitos locales, regionales y nacionales en formatos flexibles, seguros, de fácil transporte y de bajo costo, para que se presenten de preferencia ante públicos que usualmente tienen poco acceso a estas expresiones artísticas. Está también a corto plazo la propuesta de otorgar estímulos directos a espacios no gubernamentales dedicados a las artes escénicas con el fin de apoyar las fuentes de producción, presentación y empleo independientes, implementar políticas de coproducción, apoyo y subvención a los precios de entrada a los espectáculos en los espacios públicos dedicados a las artes escénicas, que permitan a los grupos que viven de la venta total o parcial de boletos la obtención de ingresos justos que hagan posible la supervivencia de proyectos y compañías. Realizar un esfuerzo de gestión administrativa para el pago puntual de los compromisos contraídos por las instituciones públicas con trabajadores y compañías del sector, y revisar y adecuar protocolos de regreso a las actividades del sector con la participación de los artistas y productores involucrados para propiciar una reactivación segura tanto para públicos como para trabajadores escénicos y con miras a una recuperación paulatina pero firme. A mediano plazo consideramos brindar mayor estímulo al desarrollo de proyectos colectivos en el mediano plazo que a los de corto plazo e individuales, promover diversas formas de conectar y construir colaboraciones entre entidades artísticas y las comunidades en que se insertan, implementar políticas de racionalización económica de estas actividades que fomenten temporadas largas y una política de precios adecuada que permita la recuperación de los esfuerzos de producción, programación y presentación, construir circuitos regionales y nacionales sólidos y de mediano plazo organizados con la participación de los distintos actores involucrados en los ámbitos de estados, ciudades y municipios, buscar que las compañías nacionales funcionen más allá del centro y desarrollen su trabajo en 3 poblaciones ubicadas en al menos 3 zonas del país, norte, centro y sur, para implementar desde allí estrategias que permitan irradiar a sus alrededores y hacer realidad los vales de cultura previstos en el artículo 8 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, a fin de ofrecer el acceso voluntario de la población a los espectáculos escénicos. Esta es una síntesis de estas líneas de trabajo relacionadas a las artes escénicas, que ustedes pueden también consultar en el documento, y que vaya, es mucho más amplio que lo que acabo de compartir ahora, pero creo que dará pie seguramente ya a la posibilidad de generar algunas preguntas, de algún intercambio. Antes de pasar a las preguntas, si me lo permiten, ¿no? Me faltó a mí darle un cuerpo a la presentación de BOE en el sentido integral del documento, ¿no? El documento está construido en un principio en una reflexión casi histórica sobre los derechos culturales en nuestro país, ¿no? Y después de eso hay un planteamiento en el capítulo que se titula Identificación de problemáticas y propuestas de alcance general, donde se estudian y proponen diferentes acciones en cada uno de esos apartados. Creo que es importante mencionarlo. Se pide, se propone que reflexionemos todos en lo importante que son los marcos normativos en el ámbito cultural y todavía que debemos repensar varias partes de esa legislación, que en momentos como este es donde vemos que tenemos vacíos que hemos dejado entre todos llegar hasta ahí, que necesitamos más información
mucho más información constante en relación al sector. Muchos de ustedes han pedido censos, pero por otro lado también estas encuestas de manera periódica y en relación a diferentes temas creo que es algo que está hoy día llamando mucho la atención por su falta. Los temas de la calidad de vida y valoración social de todos los que participamos. En un punto importante que creo que también debería hacernos reflexionar, consideramos, es la gobernanza y la participación ciudadana, el cómo estamos organizados como sector en relación a las políticas y programas que se desarrollan desde los diferentes ámbitos. Todo el tema de cultura y de igualdad creo que es uno de los mejores textos, por lo menos creo que a mí en lo particular es el que más me gusta de todo el documento. La necesidad también de revisar todo lo legal en cuestión de la cultura digital y lo indefensos que estamos en muchos de los temas. Y eso como primera parte. Ya después, lo mismo que ahora Evoe nos expuso, se pensó en cada una de las áreas donde tenemos personas en Cultura UNAM que se desarrollan en esos ámbitos, como las artes visuales y los museos, libros y lectores, el patrimonio cultural, el sector cinematográfico y la cultura digital y en parte también la cultura popular y sobre todo alternativa. Y se planteó una necesidad en relación a la violencia en nuestro país, generando una posible red comunitaria de acción cultural para la paz desde el ámbito de la cultura. Bueno, no quería dejar pasar esta foto completa del documento, ya Evoe comentó en particular en relación a lo escénico, y ya comentamos también el apartado del estudio de opinión, que como les mencionaba, pueden acceder a toda la información, todas las tablas, es absolutamente pública, ya la han pedido hasta para trabajos de maestría esa información, lo cual también nos alegra mucho. Y también están los 3 textos que yo les recomendaría mucho, son muy diferentes entre sí de los especialistas que analizaron la encuesta. Uno de ellos es una lectura desde el ámbito del trabajo considerado como informal, ¿no? El de Enrique de la Garza, otro, el de Eduardo Libón, que analiza ya por edades y por la pertenencia a ciertos sectores del gremio de las respuestas, ¿no? Y así como aquello que encuentre como posibles políticas, ¿no? Que a reflexionar y a intentar entre todos construir. Y por último, el de Julia Flores, que está enfocado a los jóvenes en lo particular. Pues bueno, quedamos Evoe y yo totalmente abiertos a sus preguntas y reflexiones. Antes de irnos a las preguntas, también para mí es muy importante también dejar claro que este ejercicio de análisis y reflexión sobre la situación actual del sector cultural y profesional del arte tiene toda la intención de generar una discusión conjunta y en el mejor de los casos de promover que otras instancias, ya sean gubernamentales o independientes o incluso a nivel individual, hagan un poco el mismo ejercicio y podamos tener en un momento dado distintas perspectivas para confrontar y para enriquecer la discusión. Desde nuestro lado como Cultura UNAM, esto era pues, simplemente algo impostergable y súper necesario, pero la intención es también promover una discusión más amplia e incentivar a que surjan otros ejercicios similares de reflexión, de análisis que puedan complementar este trabajo primero que hemos realizado y vaya, con la colaboración de todos podamos llegar a una discusión muchísimo más rica. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar lectura a algunas participaciones que nos hicieron llegar a Facebook. El primero es dónde pueden tener acceso a los documentos. Alguien ya puso ahí la liga, tanto aquí en el chat de Zoom, de parte de Teatro UNAM, y en Facebook también ya como que cualquier persona ya lo tiene a la mano porque algún participante ya lo puso, entonces se está corriendo la voz de que ahí se pueden bajar todos los documentos. La siguiente es una participación que nos cuenta que en la Red Universitaria de las Artes en León, Guanajuato, se publicó también una guía titulada El regreso al quehacer universitario.
Y bueno, pues se ponen a su disposición para también pues trabajar en conjunto, ¿no? Al ir encontrando justo diferentes metodologías. Ellos hablan aquí, por ejemplo, que utilizaron mesas de diálogo entre artistas, académicos y especialistas de la salud para poder trabajar todos estos temas del regreso a las universidades. Hay una pregunta, se las dejo a ambos. ¿Consideran que la validez con la que cuenta este estudio puede ayudar a que todas estas propuestas que ustedes realizan sean escuchadas por las autoridades ligadas a la cultura? Y tengo otra más, no sé si quieran que la lea o responden primero a esta y luego les leo la siguiente, como ustedes me indiquen. Bueno, yo creo que este estudio, está conformado por un muy amplio equipo de colaboradores de distintas disciplinas y con un alcance profesional, una trayectoria en todos los casos importante. En ese sentido, creo que es un estudio válido y por supuesto que la intención es provocar una atención a la situación y provocar también, en el mejor de los casos, pues la escucha, la empatía y la promoción de ajustes a las políticas culturales y de una nueva reformulación en ese sentido para apoyar específicamente esta situación de pandemia y pospandemia, pero también para revisar aquellos asuntos que históricamente han quedado muy, muy rezagados en relación a los derechos laborales, seguridad social, etcétera, y muchos otros temas que históricamente han estado allí como temas muy importantes de atender. Yo solo sumaría a esta primera pregunta y a lo que reflexiona Evoe, el que creo que no es un documento dirigido solamente a las autoridades. Creo que estaríamos mal partiendo de esa premisa, ¿no? Es un documento que plantea una reflexión conjunta. La sociedad como elemento máximo del desarrollo de lo cultural y de la vida de lo cultural, desde sociedad como público de lo cultural, y cada uno de los que formamos parte, seamos o no miembros del ámbito público, independiente, privado, todos creo que tenemos parte de esa responsabilidad y nosotros no queremos huir y aventar la bolita a otros, es todo lo contrario, pero creo que tampoco debemos hacerlo en cuestión de que se vea como una especie de batalla hacia. No es en ningún momento la intención. Hemos sido criticados por algunos especialistas como que está construido como una especie de plan de gobierno, de propuesta de ámbito político. Es absolutamente falso en relación a nuestra forma de cómo lo construimos, ¿no? Igual pueden encontrar algunas cosas que ustedes consideren es que esto podría ser parte de... No es nuestra intención. Nuestra intención es elevar el nivel de la reflexión, el encontrar vasos comunicantes que nos ayuden a mejorar un poco el cómo estamos, ¿no? Yo ponía un ejemplo, tal vez me lo ponía a mí mismo, pero era, bueno, ¿de qué va a servir todo esto, ¿no? Primero ya está sirviendo de que estamos hablando con ustedes, ¿no? Y estamos hablando sobre temas que nos afectan todos los días y que hasta institucionalmente yo estoy seguro que a nosotros como Cultura UNAM hay ciertas cosas de cómo trabajamos que seguro nos van a hacer cambiar, ¿no? Como el alcance de nuestras actividades a nivel nacional, la forma de articularnos con otros. Estoy segurísimo que todo esto nos está también afectando, ¿no? Pero creo que debe ser algo entre todos, ¿no? Y si lo ven algunos como una arma arrojadiza hacia una institución, creo que partimos de un error y nosotros seríamos los primeros en cometer ese error. Claro. Gracias. Bien, pues sí, este es el ejemplo, ¿no? De aquellos que consideren que este documento en efecto puede ser un sostén para realizar propuestas y peticiones formales ante autoridades. Sin embargo, también hay comentarios, obviamente, de personas que consideran que esto podría ser la base para nuevas acciones, por ejemplo, en las universidades, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta tiene que ver con esto. Nos dicen, ¿qué transformaciones tendrá la UNAM a partir de los hallazgos que realizan en este estudio? ¿Hay previstas algunas acciones como para justamente realizar
este fortalecimiento que ustedes mencionan en sus hallazgos? Si me lo permites, Seboe, hay varios puntos que creo que, bueno, acabo de contestar, pero sumo otros. Entre todo el equipo, y gracias al acercamiento que hemos tenido con la especialista en encuestas, en modelos de medición, que es Julia Flores, estamos como muy en la línea de seguir haciendo investigaciones. Eso es algo que creo que no soltaremos, ¿no? El ámbito del trabajo digital y de dar herramientas a la comunidad a través de diplomados, cursos especializados, creo que es algo también que llega para quedarse. Y el analizar nuestra forma de producir y presentar las cosas en cuestión de impactar los espacios donde normalmente impactamos, creo que también va a ser uno de los puntos que más se va a reflexionar. No sé si quieras comentar. Sí, también en ese mismo sentido, ya estamos de hecho trabajando en ello, en acciones concretas a partir de todo lo que ha derivado de esta reflexión. Y creo que este ejercicio de reflexión sobre esta situación alrededor del sector cultural empieza, vaya, con efectos directos en nuestro hacer, directamente en el hacer de Cultura UNAM. En este sentido, por ejemplo, ya estamos implementando diplomados sobre, en el caso de Danza UNAM, un diplomado en mediación entre danza y tecnología, que es gratuito, como una forma de apoyo directo al sector cultural, que en esta etapa está desprovisto de recursos económicos para actualización académica, y estamos en ese sentido comprometidos con acciones de este tipo. También, por ejemplo, analizando a nivel de lógicas de contratación y de dinámicas administrativas, en qué sentido vaya respetando el esquema de la propia universidad en términos de administración, cómo podemos optimizar y cómo podemos ser muchísimo más eficientes en todo lo que corresponde a los procesos de contratación, por ejemplo, de pagos. Somos los primeros en hacer un ejercicio crítico y autocrítico sobre el cómo lo estamos haciendo, ¿no? Y nos parece importante simplemente eso, abrir esa discusión a todos los ámbitos, ¿no? A las otras universidades, a los espacios independientes, al sector de gobierno, a todos por igual. Creo que es un compromiso que tenemos todos que asumir cabalmente si estamos pensando verdaderamente en que es necesario propiciar un cambio, y los cambios se propician pues con el trabajo conjunto de todos. Gracias. Vamos a dar lectura a una pregunta de aquí, de las personas que nos acompañan en Zoom. Es de More Barret y primero pues agradece la presentación de este trabajo, y también nos pregunta si la UNAM, como parte de la ANUYES, consideran pues que ustedes pueden compartir esto en la red para que justo estas recomendaciones que ustedes han realizado pues se puedan transmitir a todas las universidades que forman parte de la misma. Es importante, bueno, primero saludar, More, me da mucho gusto poder leerte y que espero que estés muy bien. Es importante comentar varias cosas. Hemos estado desde la presentación del documento en la total apertura de hablar sobre el mismo. Hemos dado múltiples entrevistas, y también es fundamental decirles que el documento en primer lugar se presentó al equipo de la Secretaría de Cultura Federal, ¿no? Ese mismo día se presentó también a los diferentes directores, directoras de institutos y secretarías de cultura estatales a nivel nacional, ¿no? De esa reunión fue realmente muy buena, fue muy plena, y surgió la necesidad de que se presente específicamente en varios estados. Ya se hizo una primera presentación la semana pasada en Querétaro, si mal no recuerdo. Ahora, esta semana tenemos otra en Morelos. El miércoles se presenta a la CANIEM, y seguiremos con las presentaciones de este documento, no solamente en el sentido de presentarlo, sino de dialogar y discutir, que es al fin y al cabo la razón de ser del mismo, ¿no? Con todo gusto buscaremos también que la ANUYES forma parte del diálogo, porque creo que es fundamental, y sí es una de las tareas, creo, que como UNAM debemos o tenemos tarea que desarrollar, el articularnos más entre las universidades.
Por ejemplo, otro de las instituciones que ya levantó la mano para decir queremos trabajar en relación a esto, la Universidad de Guadalajara, que nos buscó la semana pasada para reflexionar sobre el caso. Entonces, creo que el diálogo se está abriendo en múltiples niveles y la NUYES no tiene por qué, como instancia agrupadora, no ser parte del asunto. Gracias. Les voy a leer otra más. Tuvimos un problemita con la transmisión hacia Facebook, entonces en lo que se restablece les voy a leer una pregunta más que está por acá en el chat de Zoom. Y bueno, nos pregunta Boris, ¿cómo hacer justamente para que, según lo que ustedes han recabado de información, para lograr que programas que trabajan de manera separada se puedan diagnosticar de alguna manera conjunta y así trabajar en esta sinergia que ustedes, de hecho, es uno de los hallazgos, ¿no?, que ustedes comentan en su documento? ¿Quieres comentar tú o le doy yo? Adelante y luego te secundo. Esa es una de las propuestas, creo, más necesarias, ¿no? Y creo, Boris, que leíste muy bien porque también es de las más difíciles de lograr, ¿no? Creo que todos conocemos que hay fondos municipales, estatales, fondos regionales, fondos de ámbito internacional, estímulos fiscales, ¿no? Y casi todos ellos nacen con una razón en sí mismo, pero no una razón articulada, ¿no? ¿A qué me refiero o a qué nos referimos con razón articulada? Que consideramos que es un muy buen momento para estudiarlos, para ver qué alcance tiene cada uno de ellos, qué trabas hay entre la participación en cada uno de estos cajones, ¿no?, de posibles fondos, o qué procesos son los que se generan en cada uno de ellos y cómo pueden articularse esos productos, esos resultados, para que tengan un mayor beneficio, ¿no? Beneficio a ser programados en otras instancias, a que cada uno de estos esfuerzos institucionales, que no son más que procesos de recursos públicos convertidos en ayudas hacia el sector y ayudas en la generación de espectáculos o elementos hacia la comunidad, que tengan la mayor de las posibilidades y la mayor de las vidas en todos sentidos. Creo que esa es una tarea que se abre, ¿no? Y que un muy buen estudio de estos elementos, en qué son fuertes cada uno, qué partes se están repitiendo, creo que sería sano también hacerlo. Y creo que muchos de ustedes han sido jurados de convocatorias, han organizado convocatorias, han visto resultados de las mismas. En relación a un servidor con la experiencia en mis diferentes trabajos, me ha tocado verlo, y es muy claro que a veces proyectos que emanan de estímulos fiscales tienen vidas muy cortas, ¿no? Y recursos muy amplios en su resultado, en su apoyo. Y que creo que si estudiáramos más el cómo generar vasos comunicantes o cómo generar estudios donde nos marquen qué vacíos tienen en relación del paquete completo de necesidades, toda esta estructura de apoyos, ¿no?, creo que podríamos entre todos, ¿no?, tomar decisiones, ¿no? Y esas decisiones tienen que emanar de la realidad, ¿no? Creo que esa es una de las lecturas más claras, ¿no? Si ustedes revisan la parte de estímulos fiscales en el ámbito de lo literario, ¿no?, van a dar cuenta que es un estímulo muy joven, muy reciente, pero que la lectura que se hizo del mismo abarca que hay ciertos puntos de lo que necesita ese gremio que el estímulo fiscal hacia lo literario pareciera que no genera, ¿no? Y ese punto creo que es parte de una clave, que es no ver los estímulos o los fondos como algo que no debe cambiar nunca, sino que nosotros mismos debemos pensar en que sí pueden ser modificables para bien, ¿no? Y otro punto importante es cómo es ese proceso de cambio, ese proceso de gobernanza, cómo se articula. Estamos articulados en que la mayoría de las instituciones, en que tenemos consejos consultivos, ¿no? Pero esos consultivos se convierten en personas que invitas y que no hacen una consulta a toda la comunidad antes de llegar a ese consejo consultivo, sino que están disgregados, ¿no? Y creo que ese tema también es un punto fundamental a revisión y de reanálisis entre todas las partes, no solo hacia las instancias públicas, entre todas las partes.
Gracias. Les leo otra pregunta. Creo que quería comentar algo. Perdón, adelante. De manera rapidísima. Simplemente creo que hay algo que es fundamental considerar en este sentido, que es que la forma de trabajo sea, por un lado, vinculante y relacional entre todas estas instancias. Es común observar que digamos, la forma de visualizar las estrategias para promover la difusión, la producción de las artes escénicas, las formas de financiamiento, de estímulos, etcétera, para el desarrollo de las artes escénicas, son como atomizadas. Y en este sentido se pierde muchísimo al no abrir, digamos, los aportes de una estrategia en relación a otra que probablemente podría complementarla, ¿no? Esto es un gran asunto que vemos todo el tiempo y que tiene que ver con una falta de visión como general de la situación, ¿no? Cómo podemos vincular los aportes que una instancia como el FONCA podría tener en relación a otra instancia que tiene que ver con, a lo mejor, la promoción y la difusión a nivel de entidades federativas y que no necesariamente es FONCA, ¿no? A nivel de universidades o a nivel, allí, por ejemplo, hay una vinculación que no se da frecuentemente y que sería bien interesante. ¿Cómo podemos vincular instancias de distinta índole, de índole privada, de índole independiente, de índole federal, para obtener, digamos, optimizar los resultados de cada una, del trabajo de cada una de estas partes? Gracias, gracias, Eva. Bueno, justamente creo que esto que comentan ahora sobre esta cuestión de empezar a enlazarse, ¿no? Desde diferentes iniciativas, desde diferentes agentes que participan justo de este sector, es una de las inquietudes que ha aparecido un poco más, porque hay personas que nos preguntan, por ejemplo, en Facebook, acerca de que si justamente acciones comunitarias dentro de esta cultura de paz se llevará a cabo como una convocatoria, ¿no? Personas que hacen teatro y que justamente piensan que este enfoque podría encontrar eco ahí. También hay personas que obviamente agradecen el documento porque les da información de hacia dónde, ¿no? Creo que estos enlaces justamente se dan también entre los iguales, entre quienes están trabajando obviamente desde las artes escénicas y se abren pues nuevas visiones a partir de la información que nos han compartido en este documento. Doy lectura ahora a una participación en el chat de Zoom de Héctor Garay, que les pregunta sobre si hay algunas medidas que resulten realmente prioritarias o todas tienen esa categoría. Según yo, hay un apartado donde menciona que hay ciertas acciones que son urgentes, ¿no? Más que las otras, pero les pido que si quieren complementar. Yo, si me permite, Seboe, Sí. yo les casi resumiría lo último mencionado por Eduardo Nibón en el análisis que hace de la encuesta, ¿no? Para no poner en primer lugar lo que a nosotros hayamos pensado, ¿no? En las 4,000 personas que respondieron, principalmente comentaron que sus preocupaciones urgentes eran medidas de apoyo económico y laboral hacia el sector, ¿no? Ha habido ya varias, ¿no? Creo que vienen nuevas desde el ámbito federal, cosa que nos alegra muchísimo. También el tema de atención a la salud y emergencia sanitaria y la seguridad social de los creadores se pone en valor como un tema absolutamente prioritario, ¿no? Tal vez no es urgente hacia la urgencia de hoy, sino a que no puede volvernos a pasar algo así y estar desprotegidos, ¿no? Y en ese sentido debemos tener otro tipo de reflexión. Creo, ha habido, perdón que lo diga así, muchas más solicitudes de que el FONCA no desaparezca o que no disminuya el presupuesto hacia ese tema, ¿no? Y creo que es un tema que entre todos debemos
dar un paso hacia adelante en que se convierta una de nuestras prioridades. La prioridad de que, bajo responsabilidad de todos, haya un mejor proceso de atención hacia la seguridad integral de los creadores y de los agentes culturales, creo que es algo sano para todos y no debe ser parte de una batalla, sino parte de un proceso de estudio, reflexión, análisis conjunta, ¿no? Después, los temas que también marcados en relación a qué va a pasar en los próximos meses. Hemos visto estudios de epidemiólogos que dicen yo no iría a un espacio cerrado ni en 3 meses, ni en 4, ni en 5, ¿no? Es la misma respuesta que están dando las personas que contestaron hace ya más de un mes la encuesta, que dicen que me preocupa que no haya dinero para ir a un teatro, para no ir a una actividad cultural, y me preocupa que el público, ¿no? No regrese pronto, ¿no? Ese es un tema que creo que debe hacernos reflexionar mucho, que acciones como las de que ustedes como ANTI se hayan asociado en un momento como este, en que los hace ver lo mismo que el documento quería, que era, estamos ante un problema y debemos tomar soluciones diferentes. Y una solución diferente es juntarse, como hicieron la Asociación Nacional de Teatros Independientes, ¿no? Porque tal vez no se sentían representados en otras formas de organización. Y creo que esta misma elección que dieron ustedes, esta misma elección que dieron ustedes, es la que debemos hacer hacia estos puntos. Y el otro tema que sí creo que es urgente es el de capacitación. Es algo que nosotros no habíamos medido. Por lo menos en Teatro UNAM hemos desarrollado algunos cursos, los menos. Hemos tomado decisión de producir cosas hoy, ¿no? Pero en el ámbito de capacitación hacia lo digital o hacia otros renglones, ¿no? No lo habíamos tomado como algo fundamental. Y las encuestas nos dicen lo contrario. Bueno. Sí. Yo agregaría a lo que comenta Juan, que las urgentes son las que específicamente se refieren a lo que debe de suceder hoy y en la etapa post-pandemia, y que tiene que ver con el apoyo o el rescate, digamos, al sector de profesionales del arte y la cultura, y tiene que ver básicamente con replantear el asunto de la seguridad social, el apoyo en el sentido de resolver los problemas de pagos pendientes, porque eso es finalmente lo urgente, el apoyar a que se normalicen estas irregularidades o estos adeudos, digamos, que pudieran existir en distintos ámbitos hacia los artistas y profesionales de la cultura. Hay una serie de asuntos, por ejemplo, la revisión sobre las leyes que tienen que ver con la relación laboral en la que están enmarcados los artistas independientes, y que vaya a derivar en su no posibilidad de acceder a ciertas situaciones de seguridad social como otros trabajadores. En fin, hay una serie de situaciones que creo que son urgentes porque en algún sentido se refieren de manera directa a lo que está volviendo precaria la situación para los que conforman este sector. Gracias. Bueno, pues la verdad es que también hay muchísimas felicitaciones. Eunice Sandoval, por ejemplo, felicita a EBOE. De manera general, lo felicitan a la UNAM. Por ejemplo, Alejandra Serrano, aquí en el chat de Zoom, pues agradece a la UNAM, asuma su papel como espacio crítico y de generación de conocimiento, que hace mucho que no se veía, ¿no? Como un liderazgo, pues, que asume y que se agradece. Asimismo, Fernando López Mateos, de aquí en el chat de Zoom también, nos comparte que justamente encuentra la utilidad de este documento como una base con la cual se puede comenzar a convocar en cada entidad para una discusión que enriquezca el estudio, ¿no? Y los lleve justamente dentro de su contexto local a construir acciones y soluciones. Tenemos, bueno, igual, muchas más felicitaciones. Y por acá nos mandan una pregunta de Silvia Peláez, porque no puede conectarse. Entonces, ¿cómo se trabajará y se generarán planes, estrategias y acciones a partir de la situación que se vive
hoy y cómo implementarlo. Es que creo que justamente este documento deja todo sobre la mesa y de pronto tal vez ahora lo que toca es elegir lo que de pronto desde cada sector, desde cada agrupación, desde cada contexto sirve para poder trabajar en esto. Pero bueno, esta pregunta creo que es importante. ¿Qué Bueno, nos pueden compartir? De entrada, yo diría que una de las formas para iniciar en esta reformulación de nuestras formas de trabajo, nuestras estrategias también de acción alrededor de la promoción, de la difusión y del desarrollo de cada una de las disciplinas en las que estamos integrados cada uno de nosotros, es, vaya, la de vincular, yo pensaría en la importancia de generar vínculos con todos esos sectores que no habíamos visto quizá antes, vínculos obviamente con los artistas independientes, pero de manera muy importante con otras instancias académicas, y estoy hablando cómo Cultura UNAM se podría vincular de manera natural con otras universidades o centros culturales a lo largo y ancho del país, no pensar solo en la Ciudad de México. Vaya, otra de las alternativas que visualizo posibles es continuar con la producción de contenidos y con la programación en digital, o sea, a través de redes, porque ha sido un gran hallazgo en el caso de Danza UNAM todo lo que puede suceder a partir del trabajo en redes, vaya, de producción de obra, de coloquios, de espacios para la reflexión, para el debate, y que además generan de manera natural pues una vinculación abierta con el país y con el mundo entero. Entonces aquí yo creo que hay una alternativa importante para de entrada ya no soltar ese lazo que se ha ido consolidando en estos meses y que producto de una situación trágica y difícil pues hay un resultado que es absolutamente beneficioso a todas luces y importante en sus alcances, ¿no? Por otro lado, consideraría la importancia de comunicarnos de manera más profunda con los gobiernos en las entidades federativas, o sea, con los institutos de cultura, secretarías de cultura, para propiciar también intercambios a ese nivel, es decir, pensar hablábamos mucho de movilidad en este documento, pensar cómo se pueden establecer rutas de movilidad para la difusión del arte escénico, no solo dentro de la Ciudad de México, sino a través de estas posibles rutas de acción con entidades federativas. Yo creo que todo vaya, todo está en la posibilidad de generar este trabajo conjunto con espacios que tal vez de manera no es como frecuente, ¿no? que se establezcan. Y creo que allí tendríamos que empezar a generar otras posibilidades. No entendernos como un espacio cerrado, y lo digo, aplica para todos. Las entidades federativas no entenderse como un espacio cerrado alrededor de sus institutos de cultura y secretarías de cultura, sino abrir vínculos hacia las universidades en cada una de ellas y hacia otros sectores del país. De entrada, creo que allí hay una actividad que podemos empezar desde el momento, desde ahora. Sí, solo sumaría a esto el que la parte fundamental de los documentos en este momento es darlos a conocer, ¿no? Que cada quien los haga suyos, los destroce, encuentre elementos de uso, de vida en ellos, pero desde la semana pasada iniciaron los foros lanzados por la Cátedra de Gestión Cultural Inés Amor. Voy a intentar compartir la imagen, espero me salga ahorita para que vean ustedes. Ups, un momentito. Bueno, ustedes pueden encontrarlos en la misma página, no pude ahorita compartirlo, pero, por ejemplo, mañana inicia el foro Problemáticas que afectan a los trabajadores de la cultura, ¿no? Podemos enlazarlos también con ese foro el día de mañana. Creo que los tres
investigadores que hicieron la lectura de la encuesta van a participar, una especialista hispano-australiana sobre buenas prácticas en el ámbito de la gestión a nivel internacional en cuestión de seguridad social y de apoyo a los creadores también participará, siendo entrevistada por Mario Espinosa. Va a haber, creo, una serie de mesas que tocarán este tema, pero de aquí a fin de año habrá mesas sobre las artes visuales, la comunidad cultural en resistencia, las estrategias para recuperar la cadena de valor del libro, el sector del cine y audiovisual ante la crisis, el ámbito de tecnologías digitales y su cadena de valor en la era del virus, una reflexión sobre los medios públicos de comunicación como las televisoras públicas, las radiodifusoras y las revistas de ámbito público, las artes vivas a prueba entre la distancia y la resiliencia, con apoyo de la Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras, y una última reflexión en diciembre sobre qué hemos aprendido del virus para saber bien qué hacer y qué no hacer no en momentos de crisis, sino en cualquier momento de nuestra vida, porque las crisis en nuestra comunidad se dan, ¿no? Hemos sentido ya fallecimientos muy, muy dolorosos en el ámbito de la danza y del teatro por culpa de esta condenada pandemia, y estamos seguros que todos lo que quisiéramos es estar mejor preparados para reaccionar cuando tengamos otro tipo de problemas también. Gracias. Bueno, justamente creo que también leer los comentarios que nos comparten, me doy cuenta que hay ciertas condiciones que se explican mucho antes de la pandemia y de todo este impacto, ¿no? Y muchas cosas más que se originan en este confinamiento. Creo que eso es lo interesante del documento y esa visualización hacia el futuro justamente construida a partir de las herramientas que nos brindan, pero que cada quien utilizará de la mejor manera, ¿no? En este sentido, pues les agradecemos a ustedes haberse abierto a compartir en el Antifestival los resultados de este estudio, porque justamente los lazos, las redes que unen a las personas hoy a partir de esta crisis, pues se van fortaleciendo justo así, a partir del trabajo conjunto, ¿no? Y el entender que las universidades, en este caso la UNAM, está entendiendo, interesado pues por ser receptivo de lo que pasa con la comunidad, pues es muy bien visto, se agradece esto. Y de hecho aquí en Facebook, que sería el último comentario, también si los compañeros en Zoom quieren compartir algo más, bueno, pues nos dicen justamente esto en el Zoom, en Facebook, perdón, que pues que quieren saber cómo vincularse con ustedes para saber qué siguiente acción hay al respecto. Entonces, pues yo creo que las redes que ustedes tienen para contactarlos podrían repetirlas en este momento para poder ir cerrando. Claro, por un lado está Cultura UNAM, todas las redes de Cultura UNAM están permanentemente actualizando todos los contenidos de programación alrededor de lo que está sucediendo a través de la Cátedra Inés Amor en Gestión Cultural y sobre este ejercicio y este documento que acabamos de compartir. Específicamente pueden comunicarse si lo desean con Danza UNAM, ya sea para establecer un vínculo inicial y ver posibilidades de acción conjunta a futuro en los términos en los que hemos reflexionado el día de hoy. Bien, gracias. Pues la verdad que no me resta más que decirle aquí, por ejemplo, que Héctor Garay, Marta Aguilar, Carmen Zabaleta, Nadia Paz, bueno, muchas personas más en Zoom y en Facebook, pues los felicitan a la UNAM por esta iniciativa y por contribuir a este restablecimiento que tiene todavía un largo camino, ¿no? Muchas gracias. Y si ustedes desean comentar algo más para cerrar. Sí, yo quisiera solo fortalecer la difusión de los foros, ¿no? En redes pueden fácilmente encontrar, tanto en Instagram como en Twitter, creo que también están en Facebook, la información de la Cátedra Internacional de Gestión Cultural Inés Amor. Esa es el área de salida de todas las reflexiones que se están planteando y que comenté hace un momento.
y la reflexión que empieza mañana creo que es muy, muy importante. Otro tema importante también difundir nuestra charla de mañana, aunque no participaremos Boey y un servidor, estará presentada por Mariana Gándara y los jurados de la convocatoria lanzada por las direcciones de música, danza, teatro de la UNAM, más la cátedra Berman, que antes de todos estos trabajos iniciamos una convocatoria igual en el mismo espíritu, que era oírlos a aquellos que quisieran escribir sobre cuál era el estado de las artes escénicas en nuestro país y que propusieran posibilidades de cambio, ¿no? Esto se lanzó y el día de mañana se darán a conocer los resultados, pero nos parece también importante, a partir de la invitación de Anti, el que pudieran escuchar qué encontraron los jueces, que vieron en los diferentes casi 50 ensayos que se recibieron y que puedan ellos, ¿no?, que son parte del gremio, ¿no?, especialistas, uno del teatro, de la danza y otro de la música, comentar en relación a qué tipo de propuestas emanaron se encontraron en ese proceso. También recomendaría, ¿no?, que desde el año pasado en TV UNAM se hicieron varios programas sobre gestión cultural y se tocaron varios de estos temas. Se pueden encontrar ahí también y creo que hubo algunos de ellos realmente muy importantes que participaron especialistas desde no solamente de la UNAM, sino de diferentes sectores y universidades del país y especialistas de diferentes disciplinas. Y creo que eso también es algo que puede ser bueno para procesos de reflexión, ¿no? Y pues no me resta nada más que agradecerles a todos, aplaudir muy particularmente el que se haya conformado la Asociación de Teatros Independientes, que creo que será un enorme punto de partida para la reflexión hacia la operación de las artes escénicas en nuestro país. Lo agradezco y aplaudo muchísimo. Sí, igualmente agradecer la invitación y felicitarlos por esta iniciativa tan importante. Creo que ustedes ya están en el camino de muchos de los temas que hemos abordado ahora. Y bueno, abrir las puertas de Danza UNAM para lo que sea necesario, establecer como nuevas posibilidades de trabajo en conjunto. Y por último, simplemente pues decir que ante las dificultades siempre surgen posibilidades renovadoras para transformar nuestros espacios de pensamiento y de acción. Y viendo lo que nos está sucediendo a todos a partir de esta pandemia, pues es gratificante sentir que también dentro de todo lo negativo de la situación, es posible visualizar cambios que serán seguramente muy importantes y pues de alguna manera estimulantes para la creación escénica. Gracias, pues no los quieren dejar ir. Al final surge una última preguntita. Bueno, Roberto Sosa pregunta a Juan Meliá, según su experiencia, ¿hacia dónde va el teatro después de esta pandemia? Pero a mí me gustaría extender esta pregunta, obviamente, a Evoe, para que nos hable también dentro de la danza, ¿hacia dónde consideran? Tal vez esta pregunta les va a permitir a ustedes hablar ya fuera del estudio y más desde lo que ustedes observan con toda la experiencia que tienen. Claro. Juan, ¿quieres empezar? ¿No? Bueno, yo, la danza, creo que lo que ha suscitado la pandemia en el sector de la danza es creo, y ojalá no me equivoque, antes que nada ha suscitado una reflexión en el sentido de qué es la danza, para qué sirve la danza, por qué hacemos danza, para qué necesitamos hacer danza. Y esta es una discusión muy profunda, no se resuelve ni se responde tan directamente, porque eso creo que no haría honor a lo que implica el ejercicio dancístico, pero es una gran pregunta, es una pregunta fundamental y sobre todo fundamental en momentos de crisis. Y en este sentido la respuesta implicaría la posibilidad de repensarnos dentro del ámbito de la danza,
y sobre todo repensarnos siempre como un entramado de personas pensantes y sintientes que necesitamos estar en una situación de unidad. La danza no se hace al margen del otro, la danza se hace con el otro y la danza se hace para el otro. Entonces, en este sentido, creo que lo que está detonando esta situación es un reflexionar en la danza desde su noción más primigenia, que implicaría la posibilidad de la expresión de la potencia humana. Y en ese sentido eso va a salvar a todos en una situación como esta, nuestra potencia humana, nuestra potencia creativa, ¿no? Y básicamente creo que eso. Bueno, coincido en la reflexión hacia lo personal, hacia lo creativo, hacia esta enorme batalla que tenemos enfrente para que hemos lidiado solos pero juntos, esta extraña combinación que nos ha puesto a prueba, ¿no? Pero creo que somos la generación que va a sobrevivir la pandemia, ¿no? Que hay que empezarnos a ver como aquellos que resistimos, ¿no? Ojalá pasemos todos juntos esto. Ante la pregunta de Roberto, me muevo entre dos franjas, ¿no? El teatro será el teatro, ¿no? Y las artes escénicas serán las artes escénicas y tendrán algo que han tenido siempre, que es un enorme hambre por responder a aquello que nos acontece, ¿no? Yo creo que eso va a estar ahí como ha estado siempre, no va a ser novedad. Lo que se nos viene, y voy a cambiar de registro, ¿no? Porque coincido en lo que ya dijo Evoe en cuestión emotiva y de reflexión y de búsqueda, pero se nos viene otra etapa ahora, hablando entre pares de profesión, ¿no? Y es una etapa en donde nos viene toda la cuestión de protocolos de regreso, nos viene toda la cuestión de qué va a poder pasar y qué no puede pasar en un espacio cerrado. Muchas de las salas de ustedes son igual de pequeñas que el Salón de Danza de Danza UNAM o el Sor Juana y el Santa Cata en Cultura UNAM, en el que son espacios muy reducidos y que van a tener serias condiciones y serios problemas para poder abrir, simplemente en cuestión de ventilación, ¿no? Y creo que se nos vienen muchos meses todavía de batalla ante eso, que va a cambiar en cuestión de cuántas personas puede estar desde un espacio de ensayo, cuántas personas pueden estar en el público, cuántas personas pueden estar actuando al mismo tiempo, a qué distancia. O sea, hemos visto en múltiples imágenes que van desde el meme hasta las fotografías de un concierto para plantas en España la semana pasada. Hemos visto ya muchas cosas, o un grupo de teatro presentándose con público sentado en coches. Hemos visto de todo. Creo que esa es la batalla que se nos viene enfrente, ¿no? Y que también es importante anunciarles que Cultura UNAM también construyó un protocolo que anunciará próximamente en cuestión de los regresos, que se estudió cada una de las partes, las librerías, los museos, los espacios escénicos, y que se ofertarán para todos. Pero en cuestión de creatividad y teorización, creo que se nos viene una parte muy emocionante, ¿no? No me da miedo, sino que estoy ávido de ver cómo nuestros teóricos, nuestros críticos y nuestros creadores van a enfrentar todos estos retos del aislamiento y todo lo que nos va a conllevar el volver a estar juntos. O sea, creo que estamos ante una etapa muy triste porque se nos han ido familiares, amigos, miembros del equipo técnico de la sala, del salón de danza han fallecido, ex técnicos de Cultura UNAM han fallecido. En ese sentido, estamos en un momento de duelo, de agradecimiento a esas personas, pero al mismo tiempo de ilusión para estar entre todos juntos listos para poderle ofertar lo que es la cultura a la sociedad. En ese sentido estoy ilusionado, ¿no? Estoy absolutamente comprometido y también creo que como gestores, ¿no? Estamos ante un reto que es el mediar, ¿no? Ojalá nos quitemos de encima el concepto de promotor, nos quitemos de encima el concepto de gestor, como que pareciera que gestionamos recursos, y nos dediquemos a mediar, a un concepto nuevo, mucho más enfocado a la gestión en comunidad, que creo que lo que más falta hace hoy día
entre todos, ¿no? No estamos para batallas, no estamos para ver qué bando tomamos, no es nuestra chamba, ¿no? No somos políticos, no estamos en ese lugar, no estamos en una estrategia de confrontación, estamos en otro tipo de momento y es el de trabajar juntos, ¿no? Desde ese punto coincido también con Evoe, estamos en un momento para recibir las críticas absolutamente abiertos. No nos da ningún tipo de preocupación. Es más, estaríamos muy preocupados si nadie nos criticara porque es todo lo contrario a lo que queremos generar. Queremos generar diálogo y eso, contestando de Roberto, es lo que creo que las artes nos posibilitan. No somos nosotros quienes están en las artes, es un reflejo del otro y eso es absolutamente fundamental en este momento. Y la danza y el teatro y la literatura no han corrido nunca de eso. Por lo mismo, van a seguir siendo lo que han sido siempre. Muchas gracias. Bueno, pues llamamos a Boris, que anda por ahí, y yo me despido. Les agradezco mucho su participación. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Tere, por todos estos comentarios y por guiarnos en estas intervenciones de toda la gente que nos escucha. Yo quiero darles un enorme agradecimiento a Evo, a Juan y a la UNAM en general por esta gran iniciativa. Realmente creo que hemos pasado un principio de tarde muy, muy agradable con ustedes que nos va a dejar girando bastante tiempo con todas esas inquietudes. La verdad, da un gusto enorme sentir que la UNAM se está preocupando por tantas cuestiones que van mucho más allá de lo que es la universidad en sí mismo y de su tarea en la vida pública y educativa del país. Y esto, pues la verdad nos hace sentir bien de saber que ustedes hablan también de los espacios independientes dentro de este diagnóstico y de las posibilidades de capacitación que finalmente pues es lo que puede brindar la UNAM también dentro de este momento y que lo resaltaron de manera muy atinada de cómo poder seguir capacitándonos nosotros también con ustedes y cómo abrir puertas en ese sentido en este nuevo mundo virtual que nos tenemos que enfrentar, aunque queramos todos regresar a lo presencial, obviamente. Yo resaltaría un poco de todo lo que plantearon las distintas temáticas como los vales de cultura, que es importante hablar de ellos si están en la Constitución, efectivamente, el apoyo a los proyectos colectivos, que también es un punto importantísimo, lo que tocaron de la representatividad del gremio en las negociaciones, tanto con los gobiernos locales como estatales, y tuvimos en el ANTI una plática interesantísima que nos dio Paulo Galindo sobre los EFIs, justamente en los estados, y en lo que es el caso de Sonora, que es tan interesante y que nos interesa muchísimo desarrollar para que cada estado pueda acceder y pueda buscar una legislación propia en sus localidades. También hablar de movilidad y de descentralización, que es un punto tan pendiente y que abordaremos en la tarde con nuestro último conversatorio sobre redes entre nosotros mismos, la accesibilidad de nuevos públicos, el alargamiento de la vida de las obras, la articulación de apoyos, efectivamente, como lo venía yo preguntando, de cómo hacer para que todos esos programas se encuentren una finalidad común y se complementen. En fin, hay un sinnúmero de temáticas que nos dejan y muchísimas gracias a los dos por compartir tan generosamente esta encuesta y por estar hoy con nosotros mismos. Recordar también lo que mencionó Juan, que mañana seguiremos con la UNAM a las 4 de la tarde a través de este concurso de ensayos que plantearon y tendremos los jurados, que no sabemos todavía quiénes son, que serán coordinados por Mariana Gándara, de la Cátedra Berman, que guía esta plática sobre los ensayos que no son de la UNAM. Eso sí, son ensayos de toda la comunidad en general de independientes, y será también muy interesante abordar este punto muy distinto a la visión de hoy, seguramente.
Entonces, pues gracias a la cátedra Inés Amor también por seguir planteando todas esas pláticas en un futuro. Y los invito hoy a que sigan con nosotros en las 3 otras actividades que tendremos dentro del penúltimo día del Antifestival. El conversatorio sobre las redes entre nosotros, que será a las 4 de la tarde y coordinado por Teresa Lascano. La obra Bosques del grupo Artífice de Danza desde Jalapa a las 6 de la tarde y Tierra Oceana de Los Endebles a las 8 de la noche. Entonces, pues esperamos contar con ustedes hoy en las siguientes actividades y mañana para el gran cierre del Antifestival con muchas cosas buenísimas también. Pues muchísimas gracias, Evoe, muchísimas gracias, Juan, y a todos los que estuvieron con nosotros hoy escuchándonos, tanto en Facebook Live como en nuestra página de Zoom. Y pues hasta pronto. Entonces, por ahí nos veremos. Muchas gracias y Gracias. felicidades. Igualmente, felicidades. Gracias. Adiós, Evo. Adiós. Adiós.